que creemos que hay que darle bola, porque está ocurriendo en Perú. Hay un conflicto permanente que se está resolviendo ahora. La gente salió a la calle como nunca antes. Un reclamo parecido al que se vayan todos, pero en esencia la dificultad de generar una institución que pueda gobernar el país. Te contábamos al principio, iban 5 presidentes que no lograban sostenerse en los últimos 20 años. Acá un poquitito de esa historia, mirá. Perú, la presidencia maldita. Un nuevo terremoto político en Perú confirmó esta semana que ser presidente en ese país puede ser una pesadilla. En un proceso polémico, el Congreso destituyó a Martín Vizcarra y lo sumó a una lista de terror. En las últimas 2 décadas, 2 expresidentes peruanos cayeron en la cárcel. Otro se fugó del país, otro se suicidó y los últimos 2 no lograron terminar sus gobiernos. Vizcarra había asumido en 2018 para reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar en medio de acusaciones de corrupción vinculadas al famoso caso Odebrecht y de un enfrentamiento con el Congreso que amenazaba su cargo. En ese momento, Vizcarra era un vicepresidente de bajo perfil que tuvo que asumir en medio de una tremenda crisis institucional. En sus casi 3 años de gobierno, Vizcarra se reveló como un presidente moderado y pragmático, que se ganó el apoyo de una buena parte de la población, incluso durante el desastre de la pandemia. El problema es que el presidente nunca pudo construir una base política propia en el Congreso, una institución que Perú tiene fuerza como para definir el destino de un gobierno. El conflicto entre Vizcarra y el Poder Legislativo venía escalando desde hacía tiempo. Hace menos de un mes, el presidente se había salvado de otro intento de destitución en el Congreso, donde enfrentó un juicio político por un supuesto caso de corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014. Algunos arrepentidos de ese caso aseguraron que Vizcarra habría recibido más de $600.000 en sobornos de 2 empresas que ganaron licitaciones para obras públicas. En Perú la corrupción política es un tema crítico desde hace décadas. Alberto Fujimori, el hombre que gobernó el país durante los años 90 después de un autogolpe de Estado, terminó destituido por corrupto y años después cayó en la cárcel condenado por crímenes de lesa humanidad. Todos sus sucesores corrieron una suerte igual o peor. Alejandro Toledo espera su extradición desde los Estados Unidos, acusado por coimas millonarias en el caso Odebrecht. Alan García se pegó un tiro cuando la policía iba a detenerlo por esa misma causa. Ollanta Humala estuvo varios meses preso y ahora podría enfrentar hasta 20 años de prisión por lavado de dinero. Kuczynski permanece en arresto domiciliario desde su destitución. Bomba en la política peruana. El Congreso le inició un segundo juicio político y esta vez la oposición sí obtuvo los votos para derribarlo. Lo que llevó a ese nuevo escenario fue la publicación en los medios de conversaciones telefónicas que demostrarían la existencia de una relación cercana entre Vizcarra y uno de los arrepentidos que el presidente había negado. Más allá de las razones puntuales de la destitución, lo que preocupa en Perú es la fragilidad de la investidura presidencial y el peso desmedido del Congreso, que además es una de las instituciones con peor imagen del país. La Constitución peruana prevé algunas situaciones muy específicas en el que el Congreso puede someter a su decisión la continuidad o caída del presidente. El problema es que en un contexto de enfrentamiento entre los 2 poderes parece haber margen político para que los diputados fuercen la interpretación de la ley. En el caso de Vizcarra, el Congreso lo destituyó bajo la figura de incapacidad moral para gobernar. Originalmente ese artículo de la Constitución se refería a problemas de salud mental que impidiera ejercer la presidencia. Pero hace 2 décadas, cuando se destituyó a Fujimori por corrupción, el Congreso lo forzó por primera vez para referirse a cuestiones morales en sentido literal y sentó un precedente jurídico que inauguró una riesgosa herramienta para el futuro. Porque, a fin de cuentas, ¿es normal que los diputados sean los dueños de la vara moral para decidir si cae o no el gobierno de un país? ¿Qué peligros implica otra destitución para Perú? Cuando se terminaba ese informe hablábamos de otra destitución y nos estábamos refiriendo a Vizcarra. Hoy tenemos que hablar de otra renuncia, que es la de Manuel Merino, y esto está pasando ahora.
Perú está votando una nueva junta directiva con distintos integrantes de un Congreso que, como te contábamos en este informe, tampoco es legítimo. Sonia Aristimuño está acá conmigo para tratar de decular un poco qué es lo que está pasando en Perú. Hola Javi, buenas noches. Sí, efectivamente, Perú no estuvo con la atención todo el día de hoy. Renunció Merino tras un discurso en el medio de protestas que se dieron durante toda la semana en varios lugares del país, con mayor fuerza en Lima, y todas, Javi, fueron reprimidas por la Policía Nacional. Sí. Recordemos que Merino llega también al gobierno de esta manera, ¿no? Sustituyendo a quien ya era el sustituto de Kuczynski. Estaba primero Kuczynski, llegó luego Vizcarra en reemplazo cuando tiene que renunciar, investigado por delito de corrupción, y ahora él deja su cargo, y cuando deja su cargo viene alguien que está muy vinculado con una línea más conservadora y que fue a la represión de los sectores que se estaban movilizando. Sí, de hecho, la represión de ayer asesinaron a 2 jóvenes de 22 y de 24 años y todavía en el día de hoy, en este momento, se están desarrollando homenajes y pedidos de justicia por el asesinato de estos 2 jóvenes, que fue lo que también con las protestas terminó decantando en la renuncia de Merino. Y ahora, Javi, también diversas organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia penal contra Merino y Flores Araoz por homicidio calificado, por la muerte. Su responsabilidad con los asesinatos. Exacto. Bueno, esto que te estábamos hablando es muy complejo. Como te decíamos, hay un nuevo actor político que son los jóvenes, que son muchos de los que están encabezando en las calles y en las redes sociales, pero a la vez está esto, ¿no? Este vacío de legitimidad de los partidos políticos. Tenés una encuesta para mostrarnos, ¿no? Sí, el Instituto de Estudios Peruanos hizo un sondeo de opinión en octubre referido a las elecciones que van a ser el 11 de abril de 2021. Y una de las preguntas era, si las elecciones fuesen mañana, ¿por qué candidato o candidata votaría para presidente? Una pregunta de respuesta espontánea. ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a la siguiente placa. ¿La tenemos? No hay otra placa. No hay otra placa. No hay otra placa. La contamos entonces. Si no tenemos, la contamos. Bueno, el 62% de las personas encuestadas no eligió ningún candidato. El candidato más elegido, que es el que lidera las encuestas, George Forsyth, tenía un 9%. Y en segundo lugar estaba Martín Vizcarra con algo así como un 8%. Pero el 62% no elegía a nadie. Esto también habla de la crisis de representatividad de los partidos políticos. Sí, y también de otra cosa. Digo, la decisión del Congreso de destituir a Vizcarra evidentemente tampoco era acompañada por la gente, ¿no? Digo, la imagen positiva de Vizcarra no era tan mala en un contexto de muy poca legitimidad de ninguno. Bueno, todavía sigue siendo el segundo que aparece y, por lo que dicen, con un margen de aprobación para dejar su gobierno más alto que los otros que habíamos mencionado antes. Exacto. Javi, esto es una bisagra también en la historia de Perú, estas movilizaciones. Yo creo que va a haber un antes y un después de todo esto, digamos. Bueno, señor, muchas gracias. Seguramente vamos a retomar esto para ver cómo sigue. Y bueno, y un abrazo, por supuesto, a todos los compañeros peruanos que nos están mirando muy ansiosos. Hoy en Plaza de Mayo hubo una movilización también de los peruanos que viven en la Argentina, una de las colectividades más grandes. Seguiremos atentos a eso, pero ahora los queremos invitar con otra cosa. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir mucho más al norte, nos vamos a ir a Jamaica. Para Jamaica y su